Empezamos con el módulo 1, conceptos generales y marco normativo general del curso de capacitación en seguridad y salud en el trabajo organizado por el Instituto Autónomo de Gestión Pública. Empezaremos dando una breve introducción, asimismo dando a conocer conceptos generales del curso. ¿Qué es la seguridad y salud en el trabajo, o también llamada salud ocupacional? Se dice que es el conjunto de actividades multidisciplinarias que están encaminadas a promover, educar, prevenir, controlar, recuperar y rehabilitar a los trabajadores. ¿Para qué? Para protegerlos de los riesgos ocupacionales a los que están expuestos. Asimismo, ubicarlos en un ambiente de trabajo de acuerdo a sus condiciones fisiológicas. ¿Qué es lo que debe buscar o a qué debe tender la seguridad ocupacional? Debe tender a fomentar el mantenimiento del grado más elevado posible de bienestar físico, mental, social de los trabajadores, cualquiera sea su ocupación. Asimismo, debe prevenir en los trabajadores las consecuencias negativas que sus condiciones de trabajo pueden tener en su salud. Es decir, preocuparse también por la salud del trabajador. También se debe proteger a sus trabajadores en el lugar de empleo frente a riesgos que puedan dar lugar a los factores negativos para la salud. Asimismo, se debe colocar y mantener a los trabajadores en un entorno laboral adaptado a sus necesidades físicas o mentales. Para ello se tiene diferentes equipos, diferente infraestructura para darle una determinada seguridad a los trabajadores. Asimismo, se debe adaptar la actividad laboral a los seres humanos, no los seres humanos a la actividad laboral, sino darle una preponderancia a los seres humanos en sí. O sea, es decir, adaptar la actividad laboral, adaptar los medios por los cuales se desarrolla el trabajo al ser humano. ¿Qué más? Bueno, la seguridad laboral y salud, la salud y seguridad laboral abarca también el bienestar social, mental, físico de los trabajadores. No solo es preocuparse, como muchos pueden pensar, solo de la seguridad física del trabajador. También es preocuparse de la salud mental y social del trabajador, es decir, ocuparse de toda la persona en sí. Para que en la práctica en materia de salud y seguridad laboral consiga estos objetivos, es necesaria la colaboración y participación de los empleadores, es decir, de las entidades públicas o privadas, y de los trabajadores en programas de salud y seguridad, y se deben tener en cuenta distintas cuestiones relacionadas a medicina laboral, a higiene industrial, a toxicología, entre otros tópicos que vamos a tratar más adelante. A menudo se presta menos atención a los problemas de salud laboral que a los de seguridad laboral, porque generalmente es más difícil resolver aquellos. Ahora bien, cuando se aborda la cuestión de salud, también se aborda la de seguridad, porque por definición, en un lugar de trabajo saludable, también se va a tener un lugar de trabajo seguro. En cambio, puede que no sea cierto a la inversa, es decir, en un lugar de trabajo seguro, no necesariamente es tener un lugar de trabajo saludable, ¿no? Pues un lugar de trabajo considerado seguro, como les indiqué, no es forzosamente un lugar de trabajo saludable. Lo importante es que hay que abordar en todos los lugares de trabajo los problemas de salud y seguridad, en términos generales. La definición de de salud y seguridad laboral que hemos dado abarca tanto la salud de la persona como la seguridad en contexto amplio. Vamos a tratar unos conceptos básicos para poder entender mejor los temas que vienen a continuación. ¿Qué es salud? Salud se refiere al estado óptimo de bienestar físico, mental, social. Es una forma de funcionar en una armonía con el medio que nos rodea, ¿no? Salud ocupacional se refiere al conjunto de actividades multidisciplinarias, es decir, que se relaciona a bastantes sectores, actividades, disciplinas, que están encaminadas a promover la educación, la prevención, el control, la recuperación, la rehabilitación de los trabajadores para protegerlos de los riesgos de su ocupación, de la labor que realizan, de
y además ubicarlos en un ambiente de trabajo de acuerdo a sus condiciones fisiológicas y psicológicas. ¿Qué más vamos a ver? Higiene industrial. Bueno, se considera la higiene industrial como una ciencia, como un arte, que se dedica a reconocer, evaluar y controlar aquellos factores ambientales o tensiones provocadas por el lugar de trabajo y que pueden ocasionar enfermedades, destruir la salud, bienestar o crear algún malestar significativo entre los trabajadores o ciudadanos de la comunidad. Higiene ocupacional es la rama del saneamiento ambiental cuyo objetivo es conservar la integridad de la salud y el bienestar de la población trabajadora. Se centra en la población trabajadora, en los trabajadores en sí. Y otro concepto importante es la medicina ocupacional. Es una parte de la medicina que se ocupa del estudio y el tratamiento de problemas de salud que puedan originarse en el trabajo. Esta medicina ocupacional se ocupa específicamente de los problemas de salud que puedan originarse en el trabajo. Es una rama de la medicina que tiene un campo específico de labor. Ahora empezaremos con otros conceptos básicos, también necesarios para el desarrollo del presente curso. ¿Qué es un riesgo? Bueno, acá hay varios términos relacionados que es preferible conocer las diferencias entre cada uno de estos desde un inicio. Se dice de riesgo que es la condición existente capaz de producir un accidente o un incidente. Accidente e incidente son diferentes cosas, vamos a verlo en un momento. El efecto supuesto de un peligro no controlado, apreciado en términos de probabilidad de que sucederá. La severidad máxima de cualquier lesión o daño y la sensibilidad del público a tal incidencia. Es decir, un riesgo tiene una probabilidad de ocurrencia, no necesariamente va a ocurrir. Es algo supuesto. En cuanto al peligro, se refiere a un riesgo inminente en cuanto a que ocurre un accidente, ¿no? ¿Qué es incidente ahora? Incidente se refiere a un suceso que no es previsto, que no es deseado, pero que interrumpe, interfiere el desarrollo normal de una actividad, como en el caso que vemos aquí, ¿no? Si se cae un estante, un libro, algo que puede interrumpir cierta actividad, pero no va a generar una consecuencia considerable. Por otra parte, ¿qué es accidente? Accidente se refiere a los sucesos que son imprevistos, no deseados, que interrumpen e interfieren en el desarrollo normal de una actividad. O sea, estos sí interfieren en el desarrollo normal de la actividad considerablemente. Originan alguna de las siguientes consecuencias. Puede ser lesiones personales, como en el caso que vemos en la imagen, puede ser daños materiales o pérdidas económicas, ¿no? Entonces, es importante diferenciar entre qué es accidente, qué es incidente, qué es peligro y qué es riesgo. Ahora, en cuanto a lesión. Lesión es un daño corporal inmediato o posterior como consecuencia de un accidente. Puede ser, por ejemplo, en el caso de la imagen, que el señor se ha caído, se ha fracturado el pie, la pierna, entonces tiene una lesión, ¿no? En cuanto al concepto de tóxico. Tóxico se dice que es toda sustancia que al entrar en contacto con el organismo pueden provocar una alteración de equilibrios vitales, incluso llegando a provocar la muerte de la persona, ¿no? En cuanto a seguridad industrial, es un esfuerzo organizado. Seguridad industrial no se refiere a que una persona se ponga únicamente los equipos de protección personal o los EPPs, ¿no? Es un esfuerzo organizado, es un esfuerzo cuyo objetivo es prevenir en sí los accidentes de tránsito, sea cual sea su entidad, una entidad privada o una entidad pública. En cuanto a enfermedad ocupacional, se refiere a un estado patológico contraído con ocasión del trabajador o exposición al ambiente en el trabajo
en el que el trabajador se encuentra obligado a trabajar. Es también aquellos estados patológicos que son imputables a la acción de los agentes físicos, químicos o a las condiciones en las que uno se encuentre, ¿no? Que se manifiestan ¿por qué? Por una lesión, por un trastorno funcional, un desequilibrio mental, entre otros. Esa es una enfermedad ocupacional. En cuanto a la medicina del trabajo, es un concepto similar a uno que vimos anteriormente de medicina ocupacional. La medicina del trabajo se refiere a buscar promover el más alto nivel de bienestar físico, mental y social de los trabajadores. Es un enfoque integral, ¿no? Que trata de buscar a los trabajadores en todas las profesiones que prevengan todo daño causado a la salud de estos por las condiciones de su trabajo, además de protegerlos en su empleo contra riesgos que pueden resultar de la presencia de agentes que pueden perjudicar la salud del trabajador. Es importante aquí también resaltar la frase de que se debe adaptar el puesto de trabajo al trabajador, a las condiciones en las que un trabajador puede desarrollarse normalmente. Hay otro concepto importante que es ergonomía. Bueno, este dice que estudia el sistema hombre-máquina. Trata de conseguir un óptimo funcionamiento entre sí. ¿Para qué? Para que las condiciones de trabajo del hombre sean las más adecuadas, en la prevención de salud, de la integridad física, del exceso de fatiga. Un ejemplo clásico es el de la persona que está mal sentada, ¿no? Y que puede tener una fractura, algún daño en la columna vertebral. Para ello existe la ergonomía, que adapta el lugar de trabajo a la persona, ¿no? Dependiendo de la altura de la persona, dependiendo del el largo de las piernas, entre otras condiciones, se adapta el puesto de trabajo para que el trabajador esté cómodo en sí. En cuanto a la seguridad y salud en el trabajo, hay puntos que recordar, claves para considerarlo a posterior en cuanto al desarrollo de la normativa, ¿no? Es que la seguridad y la salud laboral abarcan el bienestar social, mental y físico de los trabajadores, sea cual fuere su ocupación, su nivel jerárquico. Es un enfoque integral, sea cual fuere el nivel jerárquico de la persona. Las malas condiciones de trabajo pueden influir en la salud y en la seguridad de los trabajadores. Unas condiciones de trabajo poco sanas, inseguras, pueden darse en cualquier parte, tanto si el lugar de trabajo es un recinto cerrado como si está al aire libre. Debe considerarse en todas las condiciones en todas las ubicaciones o las condiciones en las que esté el trabajador. Unas malas condiciones laborales pueden influir en el entorno en que viven los trabajadores, lo cual quiere decir que los trabajadores, sus familias u otras personas de la comunidad o del entorno físico que rodea el lugar de trabajo pueden correr riesgo de verse expuestos a los riesgos que hay en el lugar de trabajo. Los empleadores tienen una responsabilidad moral. Los empleadores, sean entidades públicas, privadas, tienen una responsabilidad moral y a menudo, se podría decir casi siempre, tienen una responsabilidad jurídica en cuanto a proteger a sus trabajadores, ¿no? En todo el mundo son frecuentes los accidentes y las enfermedades relacionadas con el trabajo, que a menudo tienen múltiples consecuencias negativas directas e indirectas para los trabajadores y sus familias. Un solo accidente o una enfermedad puede crear enormes pérdidas, tanto para los empleadores como para los trabajadores y su familia, ¿no? Entonces, unos programas eficaces de salud y seguridad en el lugar de trabajo pueden ayudar a salvar la vida de muchos trabajadores, asimismo disminuir sus riesgos y sus consecuencias, no solo físicas, sino como hemos visto también mentales y psicológicas. Los programas eficaces de seguridad pueden también traer consecuencias positivas en la moral y en la productividad de los trabajadores y ahorrar mucho dinero a los empleadores. Eso es bastante importante.
¿Qué otros puntos hay que recordar a propósito de estos riesgos? En casi todos los lugares de trabajo se puede encontrar un número limitado de riesgos. No hay un número, no hay un lugar en específico que tenga determinado número de riesgos en específico y no se vaya a encontrar otros. Hay múltiples riesgos en casi todos los lugares de trabajo, que van desde las condiciones de trabajo inseguras hasta riesgos menos patentes, ¿no? Eh, menos profundos o menos que causen poco daño al trabajador en sí. A menudo los riesgos son inherentes al lugar de trabajo, es decir, que en sí no va a depender de la persona, sino más bien del trabajo en sí, del entorno en el que se desarrolla el trabajo. Por consiguiente, los sindicatos, ¿no?, sea de entidades públicas o privadas, deben velar porque se supriman estos riesgos inherentes al trabajo, se prevengan, se tomen acciones, perdón, en cuanto a estos riesgos, en lugar de forzarse a que los trabajadores se adapten a estas condiciones laborales que son inseguras, ¿no? Asimismo, es importante decir que la prevención de accidentes y enfermedades más eficaz se da cuando los procedimientos de trabajo se hallan todavía en la fase de concesión, o sea, cuando se puede implantar condiciones de seguridad y la gente está más apta para recibir este tipo de información y adaptarse a ello. Además, es importante que haya un compromiso firme de la dirección, ¿no?, de las cabezas, de los jefes de recursos humanos, también de los gerentes o de los jefes de las oficinas, bueno, sea entidad pública o privada, de las cabezas de las empresas o de las entidades públicas, ¿no? Asimismo, una activa participación de los trabajadores, necesarios para implementar un programa de salud y seguridad en el lugar de trabajo. También se debe buscar una dirección eficaz que aborde todos los riesgos relacionados con el trabajo, no solo con los mencionados en los reglamentos y leyes, sino tratar de ir un poquito más allá. Bueno, también es importante resaltar que un programa exhaustivo de formación en seguridad y salud es importante. En la normativa actual se obliga a capacitaciones anuales hay capacitaciones obligatorias anualmente en las entidades. Entonces es importante que todos los trabajadores conozcan de esto, ¿no? Reconozcan los síntomas, reconozcan los signos, reconozcan síntomas de enfermedades, entre otros. Bueno, eso sería todo en cuanto a la primera parte del módulo 1. En la siguiente parte veremos lo que es la normativa. Gracias.